El momento finalmente había llegado. Dentro de una sala de audiencias fría y sobria, con una mesa larga que se extendía bajo luces fluorescentes, Claudia y Andrés tomaron asiento, cada uno inmerso en sus propios pensamientos sobre el final de su matrimonio. Claudia, serena y tranquila, llevaba una leve pero firme sonrisa mientras se preparaba para firmar los documentos definitivos. Su mano no temblaba, estaba segura de que esa separación marcaría el comienzo de la libertad que tanto había anhelado y que sentía que merecía profundamente. Andrés, en cambio, mostraba una expresión altiva, su actitud rozaba la burla. Mientras firmaba las páginas, soltó una ligera risa, convencido de que había tenido el control desde el principio. En su mente, él era quien salía ganando. Años atrás, Claudia había sido cuidadosa y exigió que se firmara un acuerdo prenupcial antes del matrimonio. Su intención era proteger sus bienes personales y evitar conflictos futuros. Andrés, confiado en exceso y despreocupado ante posibles complicaciones, no le dio la importancia necesaria. Apenas lo revisó y asumió que, llegado el momento, ese documento jugaría a su favor. Ahora, mientras el proceso legal avanzaba y se cumplían las formalidades, Andrés mantenía esa misma confianza, creyendo que ese acuerdo prenupcial protegería completamente sus intereses. El juez a cargo, un hombre severo y meticuloso, conocido por su atención al detalle, permanecía en silencio, leyendo los documentos línea por línea con mirada crítica. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, deja un me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, sigamos con lo que ocurrió después. La sala estaba cargada de silencio, interrumpido solo por el leve rasgueo de las plumas y el murmullo sutil de los presentes que se acomodaban en sus asientos. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que de repente, algo cambió en el ambiente. El juez frunció el ceño, detuvo su lectura y levantó la mirada. Señoras y señores, anunció con voz pausada y firme, he detectado un problema en el acuerdo prenupcial. Este documento no cumple con los requisitos legales necesarios para que sea considerado válido. De inmediato, la expresión arrogante de Andrés se desvaneció. Su sonrisa confiada se transformó en un rostro de confusión y preocupación. Dio un paso hacia atrás, lanzando una mirada desconcertada primero al juez, luego a Claudia. ¿Claudia?, murmuró, ya sin el tono de seguridad de antes. Por primera vez en todo el día, Claudia sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Qué significa eso, señor juez?, preguntó con suavidad, aunque su voz llevaba una determinación firme que había estado enterrada por años. El juez aclaró la garganta y explicó con paciencia. El acuerdo, dijo, no había sido redactado con el asesoramiento legal adecuado al momento de firmarse. Además, varias de sus cláusulas no se ajustaban a la legislación vigente, por lo que se consideraban nulas e inaplicables. En resumen, el documento en el que Andrés había depositado toda su confianza no podía utilizarse para definir los términos del divorcio. Esto significaba que, a pesar de la ruptura del matrimonio, Claudia tenía pleno derecho a reclamar una parte justa y legal de todos los bienes acumulados durante los años que estuvieron juntos. Andrés, quien hasta entonces había visto el proceso como una simple formalidad, empezó a comprender que la situación estaba cambiando, y no precisamente a su favor. Aquella risa que había soltado con burla ahora se transformaba en inquietud y desconcierto. La atmósfera en la sala, antes indiferente, ahora se tornaba densa y tensa. Lo que se suponía sería una finalización sencilla de una separación, se había convertido de pronto en una disputa legal de alto nivel, donde la verdad, la equidad y la justicia empezaban a abrirse paso. Con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, Andrés luchaba por ocultar su creciente ansiedad. ¿Está diciendo que este acuerdo no es válido?, preguntó al juez, intentando mantener la compostura, aunque su voz revelaba su nerviosismo. El juez asintió con firmeza. Así es. Debido a fallos formales en su redacción y firma, este acuerdo prenupcial no puede ser admitido en este proceso judicial. Por lo tanto, la división de bienes se regirá según las leyes matrimoniales vigentes, las cuales establecen que ambos cónyuges tienen derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Claudia sintió como si se quitara un gran peso de encima. Por primera vez en muchos años, la justicia parecía estar de su lado. Todos los sacrificios, las humillaciones, los años de aislamiento emocional, de pronto parecían no haber sido en vano. Alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Andrés, pero él apartó la mirada, incapaz de sostenerla. La abogada de Claudia se puso de pie con confianza y se dirigió al juez. Su señoría, tenemos la intención de presentar documentación y testimonios que evidencian claramente las contribuciones económicas y domésticas constantes de mi clienta durante todo el matrimonio. Solicitamos que estos elementos sean tomados en cuenta para la determinación final. El juez asintió con gravedad. Muy bien. Procedan a presentar las pruebas. Andrés soltó un suspiro profundo, ya plenamente consciente de que el juego había cambiado por completo. Había subestimado a Claudia, su preparación, su respaldo legal y sobre todo, su fuerza. Jamás pensó que ella llegaría tan bien preparada para enfrentarlo en esta sala. El aire en el recinto se volvió más pesado. Las mismas personas que antes estaban distraídas, ahora observaban con atención. Lo que comenzó como un simple trámite, se había transformado en una batalla legal cargada de emoción y profundidad. Aunque agotada por años de desgaste emocional, Claudia ahora se mantenía erguida. Había redescubierto su poder, y no pensaba dejarlo ir. Este era el momento que ella había esperado durante años, su oportunidad para mantenerse firme y proteger todo lo que había construido con esfuerzo, constancia y una cadena de sacrificios que durante mucho tiempo no fueron reconocidos. Más que una simple audiencia legal, era su ocasión para recuperar la dignidad y el respeto que tantas veces le habían sido negados. A medida que avanzaba la sesión judicial, Andrés comenzó a comprender una verdad incómoda. Aquello no sería rápido ni sencillo. La expresión arrogante que había mostrado al inicio, su sonrisa confiada y casi burlona, ahora empezaba a parecer un grave error, uno que podía costarle mucho más de lo que imaginaba. Lo que había creído que sería su momento de victoria se transformaba lentamente en otra cosa. La abogada de Claudia, serena pero firme, comenzó a presentar una serie de documentos perfectamente organizados, recibos verificados y testimonios de testigos que ilustraban de manera contundente el papel constante y fundamental de Claudia en el bienestar y la estabilidad de la familia. Quedó claro, sin lugar a dudas. Claudia no solo había trabajado fuera del hogar, sino que también se había encargado sola de gestionar las finanzas del hogar, de criar a sus hijos, y de mantener todo en orden mientras Andrés se centraba en sus negocios, muchas veces ausente en lo emocional. El juez escuchaba con atención, tomando nota de cada palabra, de cada prueba. Para él, este no era un simple caso de papeles y propiedades. Era una cuestión de justicia, de reconocer el valor de una mujer que había sido invisibilizada, relegada y subestimada dentro de su propio matrimonio. Andrés intentó impugnar algunas de las pruebas presentadas. Interrumpía, cuestionaba fechas, desafiaba intenciones, pero todo era en vano. Sus objeciones eran débiles frente a la narrativa sólida, documentada y honesta que el equipo legal de Claudia había construido con tanto cuidado. Esto no se trataba de suposiciones, se trataba de hechos. Señor Andrés, dijo el juez, mirándolo fijamente, usted debe entender que un matrimonio es una sociedad. Cada cónyuge aporta de maneras que no siempre se traducen en dinero. El compromiso, el trabajo emocional y el sacrificio personal son tan importantes como el ingreso económico. No se puede ignorar el esfuerzo invisible que sostiene un hogar. Andrés bajó la mirada, visiblemente afectado. No tuvo respuesta. Por primera vez empezó a reconocer, aunque fuera en silencio, los años de entrega y esfuerzo que Claudia había aportado, esos que la había desestimado durante tanto tiempo. La audiencia se prolongó por varias horas, cargadas de emociones intensas y energías que subían y bajaban como una marea. La atmósfera estaba densa, colmada de tensiones acumuladas con los años, pero también impregnada de una sutil y creciente sensación de esperanza. Claudia permanecía sentada, serena pero firme, con los ojos brillando por lágrimas contenidas mientras su mente revivía una a una las escenas difíciles que había atravesado, las discusiones que desgastaban su alma, la frialdad que la dejaba vacía,
la soledad que la hacía cuestionar su valor. Pero también recordó la fuerza que había cultivado en el silencio, la dignidad que jamás perdió, y el amor profundo por sus hijos, que siempre fueron el eje de su lucha. En un momento determinado, el juez hizo una pausa y se dirigió a ambos con tono reflexivo pero firme. Esta audiencia se reanudará en los próximos días. Mientras tanto, les pido que mantengan la calma y comprendan que cualquier solución a la que lleguemos debe ser justa y, sobre todo, priorizar el bienestar de los menores involucrados. Claudia y Andrés se miraron, no con odio, sino con el peso compartido de una historia que los había unido y ahora los separaba. Sabían que lo que estaba por venir sería decisivo para el rumbo de sus vidas. Ya no se trataba solo de un divorcio, era la validación formal de años de esfuerzo, de batallas no dichas, y la posibilidad de comenzar una nueva etapa, esta vez con justicia, reconocimiento mutuo y tal vez paz. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de introspección, preparación legal y un ajuste emocional profundo. Claudia, a pesar del peso de los recuerdos y las cicatrices emocionales, se mantenía firme. Su enfoque no titubeaba. Contaba con el respaldo de su abogada, pero más aún con la convicción silenciosa de que estaba haciendo lo correcto, no solo por ella misma, sino por la familia que alguna vez soñó construir. Su resiliencia se había convertido en su mayor virtud. Cada paso hacia adelante reforzaba su seguridad, impulsada por la esperanza de que al fin, la justicia haría lo que debía. Mientras tanto, Andrés empezaba a sentir el verdadero peso de la situación. El orgullo y la prepotencia que lo habían protegido durante tanto tiempo se deshacían, reemplazados por la duda y el temor. La verdad lo alcanzaba de frente. Había subestimado a Claudia, su capacidad, su preparación, su temple, y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa arrogancia. Sus noches se volvían largas, llenas de preguntas, remordimientos y ansiedad. La seguridad en la que antes confiaba había sido reemplazada por una confusión que no sabía cómo resolver. En una reunión privada con su abogado, Andrés finalmente confesó lo que no había querido admitir hasta entonces. Nunca imaginé que Claudia vendría tan preparada. ¿Cómo pudo reunir tanta evidencia sin que me diera cuenta? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Su abogado lo miró con seriedad y le dio una respuesta medida, sin rodeos. Debe replantear su estrategia. Insistir en un conflicto innecesario solo va a empeorar las cosas, para todos los involucrados. Es momento de dejar de lado la necesidad de tener el control y enfocarse en encontrar una solución. El camino más sensato ahora es un acuerdo justo y respetuoso. Y así, mientras el drama legal continuaba desarrollándose, tanto Claudia como Andrés se encontraban en una encrucijada, una que no solo se construía con argumentos jurídicos, sino también con verdades emocionales, crecimiento personal y la silenciosa posibilidad de redención. Claudia se encontraba sumida en una profunda reflexión, repasando mentalmente el camino que la había llevado hasta ese momento. Volvía a recorrer cada capítulo de su historia, los sacrificios silenciosos, la paciencia constante, los sueños que fue dejando a un lado por el bien de su familia. ¿Cómo habían llegado hasta allí? ¿Qué lecciones podía rescatar ahora, no solo para sí misma, sino también para sus hijos? Sabía que lo que venía no sería fácil, pero ya no sentía miedo. Estaba lista para afrontar cada obstáculo con la frente en alto, con dignidad y libre de cualquier resentimiento. Una mañana, mientras ingresaba una vez más al tribunal, el destino colocó a Andrés justo en su camino. Coincidieron en el pasillo, un encuentro inesperado y silencioso. Sus miradas se cruzaron apenas por un instante, pero en ese cruce había historia, emoción y un pasado compartido. Sin embargo, lo que permanecía entre ellos no era enojo, era algo más suave. Claudia asintió con tranquilidad, y para su sorpresa, Andrés respondió con un gesto leve, no de soberbia, sino de reconocimiento. La batalla legal no había terminado, pero algo entre ellos ya no era igual. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente no solo estaba cargado de tensión, sino también de una incipiente comprensión, como un bálsamo sobre heridas antiguas. El juez estaba listo para reanudar el proceso, decidido a poner fin a una historia que, aunque marcada por la separación, aún arrastraba un pasado que pesaba.
La audiencia comenzó nuevamente con una serie de testimonios contundentes. Cada intervención trazaba un retrato más claro de la entrega constante de Claudia a lo largo de los años. Colegas, amigos de toda la vida y familiares se presentaron ante la corte para hablar no solo de su dedicación profesional, sino de su labor silenciosa en el hogar, administrando el dinero, criando a sus hijos, y siendo el pilar que mantenía todo unido. El impacto fue innegable. Cada palabra resonaba como una ola que recorría la sala. Poco a poco, la percepción colectiva comenzó a transformarse. Claudia ya no era solo un nombre en un expediente. Ahora era vista tal como realmente era. Una mujer fuerte, leal y resiliente que había soportado mucho más de lo que le correspondía dentro del matrimonio. Andrés intentaba mantener la compostura, pero la verdad era imposible de ignorar. Con cada testimonio, su orgullo comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia y la sinceridad. Finalmente, el juez hizo una pausa y se dirigió a ambos con tono sereno pero firme. El matrimonio no es simplemente un intercambio financiero ni una rutina compartida, dijo. Es una sociedad basada en el compromiso emocional, las responsabilidades mutuas y el sacrificio compartido. Lo que hemos visto hoy aquí es una clara muestra de ello. Claudia sintió como una oleada de emoción la envolvía. Era una mezcla de alivio y esperanza prudente. En ese instante, supo con certeza que todos esos años de lucha silenciosa no habían sido en vano. Lo que vino a continuación fue una propuesta del juez. Un plan para dividir los bienes de manera justa, considerando cuidadosamente las contribuciones de ambas partes y poniendo especial atención en el bienestar de los hijos. Andrés, asimilando todo lo ocurrido durante la audiencia, mostró signos de humildad. Aceptó dialogar sobre los términos, comprendiendo que esta vez debía actuar con empatía y equidad. Más tarde, fuera de la sala, Claudia y Andrés compartieron una breve conversación inesperada. Las palabras fueron pocas, pero profundas. Comenzaron a surgir señales de reconciliación y respeto mutuo. La dinámica entre ellos estaba cambiando. La tensión que había definido el inicio de esta batalla estaba siendo reemplazada lentamente por una comprensión más madura. Que su responsabilidad real ya no era vencer, sino proteger lo que más importaba, sus hijos. Ese día, la audiencia concluyó con una promesa compartida: alcanzar un acuerdo justo para ambos, que permitiera sanar a toda la familia. Las burlas y la amargura que habían marcado sus primeros encuentros quedaban atrás. En su lugar, nacía una voluntad común de avanzar. Con el acuerdo formal en proceso, Claudia dirigió su atención hacia algo más importante: reconstruir su vida. Comprendía, más que nunca, que esta batalla no se trataba solo de dividir propiedades materiales. Se trataba de recuperar su identidad, restaurar su autoestima y sentar las bases de un futuro mejor para ella y sus hijos. En los días que siguieron, mientras las negociaciones finales se llevaban a cabo, Claudia se apoyó en aquellos que siempre habían creído en ella. Su círculo de amistades y familiares le brindó fortaleza, elogiando su determinación y la forma en que había mantenido la compostura durante todo el proceso. Nunca había sido una mujer que se rindiera ante la adversidad, y esta etapa, una vez más, lo demostraba. Por su parte, Andrés también atravesaba una transformación propia. El hombre que alguna vez firmó los papeles del divorcio con una sonrisa de arrogancia, ahora comenzaba a desprenderse de esa actitud. Empezaba a ver las cosas con otra claridad. Entendía que el camino hacia la redención no comenzaba con poder, sino con respeto, primero hacia los demás, y luego hacia uno mismo. Una tarde, el teléfono de Claudia sonó inesperadamente. Era Andrés. No llamaba para discutir. No era sobre papeles ni trámites. Solo quería verla, hablar. No como enemigos, sino como dos personas unidas por una responsabilidad común y un pasado que no podían borrar. Cuando se sentaron frente a frente, fue Andrés quien habló primero. Su voz era firme, pero sincera. Claudia, dijo, necesito pedirte perdón. Por todo lo que pasó, por todo el daño que causé. Nunca fue mi intención herirte. Todo este proceso me ha enseñado mucho, y aunque no podamos cambiar lo que ya ocurrió, sinceramente espero que podamos avanzar con respeto mutuo y en paz,
sobre todo por el bien de nuestros hijos. Claudia, sorprendida pero serena, lo escuchó atentamente. Su corazón no se aceleró. Latía con calma, con una claridad que hacía años no sentía. Aceptó la disculpa, no como un intento de borrar el pasado, sino como un paso firme hacia la sanación. Sabía que no se trataba de olvidar. Se trataba de liberar, de perdonar y de elegir avanzar sin arrastrar el peso del rencor. Esa conversación marcó un antes y un después. No para revivir la relación, sino para redefinirla. Ya no eran pareja. Pero ahora eran padres comprometidos, dispuestos a colaborar con honestidad y empatía para criar a sus hijos en un entorno lleno de respeto y armonía. Lo que vino en los días posteriores fue un ambiente distinto, uno marcado por la cooperación, la comprensión y un propósito compartido. Claudia y Andrés comenzaron a hablar con más frecuencia, ya no con la rigidez o el recelo de dos exparejas enfrentadas, sino con la serenidad de quienes, al fin, compartían un propósito común: el bienestar de sus hijos. Cada conversación tenía ese enfoque como base. Las discusiones legales, que antes eran frías y tensas, se volvieron más humanas, más sensatas, más orientadas a construir soluciones equilibradas que funcionaran para todos. Con cada avance, no solo se firmaban documentos, también se sanaban heridas. Era una forma de victoria silenciosa para ambos, Claudia y Andrés. Pero aún más importante, era una victoria para la familia, que de alguna manera seguía unida pese a la separación formal. Claudia experimentaba algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: libertad. Y no solo en términos legales, sino en el sentido más profundo y emocional de la palabra. Había recuperado su voz, su valor y su confianza. Ahora podía hablar sin miedo, caminar sin culpa, mirar al futuro sin vacilaciones. Andrés, aunque todavía en pleno proceso de transformación interna, mostraba signos evidentes de cambio. El hombre que antes se burlaba de la fortaleza de Claudia, ahora comenzaba a respetarla. Poco a poco, dejaba atrás la soberbia que lo había cegado, y en su lugar, empezaban a florecer la humildad y la madurez. Una tarde, durante una tranquila reunión con la abogada de Claudia, ella miró al otro lado de la mesa y expresó unas palabras que llevaban el peso de todo su recorrido. Esto ya no se trata de ganar o perder. Se trata de cerrar este capítulo con elegancia y abrir el próximo con respeto. La abogada asintió con una sonrisa cálida, visiblemente conmovida y orgullosa del crecimiento de su clienta, no solo en lo legal, sino en lo emocional. En casa, Claudia se entregaba con una energía renovada a su rol de madre. Sus días eran intensos, pero también llenos de sentido. Enseñaba a sus hijos no solo matemáticas o lectura, sino valores que los acompañarían para siempre: la bondad, la honestidad, la perseverancia y, por encima de todo, el amor propio. No era perfecta, pero su ejemplo era poderoso precisamente por su valentía. Entonces llegó el aviso del tribunal. La audiencia final ya tenía fecha. Ese día, el divorcio se formalizaría oficialmente, y todos los acuerdos alcanzados serían validados por la ley. A medida que se acercaba el momento, tanto Claudia como Andrés comprendieron una verdad profunda. La verdadera victoria no estaba en lo que cada uno se quedaba o perdía, sino en su capacidad compartida de perdonar, de soltar y de levantarse desde las ruinas de lo que alguna vez fue. Cuando llegó el tan esperado día, ambos entraron en la sala con paso tranquilo. Había una calma especial en el ambiente. Habían atravesado juntos el dolor, la desilusión y el desgaste emocional, pero ahora estaban listos para cerrar ese largo capítulo con la dignidad que merecía. El juez, meticuloso y sincero, revisó los documentos presentados. Levantó la mirada y, al confirmar que ambas partes estaban de acuerdo en todo, procedió a leer en voz alta su decisión final. Felicitó a Claudia por su constancia, por la entereza que había demostrado a lo largo de todo el proceso. Reconoció también a Andrés por su disposición a cumplir con lo pactado. Y subrayó algo fundamental: que el bienestar emocional y físico de los hijos debía seguir siendo la base de cualquier decisión futura. Mientras escuchaba esas palabras, Claudia sintió una oleada de emoción. Un peso se despegó de su pecho,
No solo porque el proceso había llegado a su fin, sino porque había ganado algo mucho más grande que cualquier juicio: su paz, su dignidad y la oportunidad de empezar de nuevo. Andrés, por su parte, se mantuvo en silencio, pero firme. Sabía lo que había perdido, y sin embargo, aceptó el desenlace con humildad. La arrogancia y la indiferencia ya no estaban. Frente a todos, se mostraba ahora como un hombre que comprendía que la responsabilidad también es parte del proceso de sanar. Antes de salir de la sala, intercambiaron una última mirada. No dijeron nada. No hizo falta. En esa breve conexión visual había una verdad compartida: que, pese a todo, el pasado que los unió siempre formaría parte de ellos. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Claudia pensó en todo lo que había aprendido: la importancia de defender su verdad, de confiar en su fuerza interior, y de jamás, jamás, permitir que nadie le quitara su valor. Esta historia nos deja una enseñanza universal: que incluso en nuestras etapas más oscuras, cuando todo parece perdido y el camino por delante parece intransitable, la verdad y la justicia pueden abrirse paso. Que si enfrentamos nuestras batallas con valentía y corazón, no solo salimos adelante, salimos más fuertes. Porque a veces, el final de una historia no es el final. Es el umbral hacia un nuevo comienzo, uno lleno de luz, esperanza y posibilidades. Y si has llegado hasta este punto del video, gracias. Eso me dice que esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si despertó en ti un recuerdo, una enseñanza, o simplemente una emoción, entonces este canal también es para ti. Aquí no solo contamos historias. Aquí exploramos lo que significa sentir, crecer y entendernos un poco mejor entre todos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede ser el inicio de algo poderoso. Nos ayuda a seguir trayéndote relatos reales, con alma, con propósito, con humanidad. Así que si esto resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Yo estaré aquí, esperándote en la siguiente. Porque aún quedan muchas historias por contar. Y tal vez, solo tal vez, una de ellas cambie tu vida.